El público lo aclamaba como un dios de la guitarra. Pero aquella tarde, frente al mar Caribe, Paco de Lucía dejó caer su instrumento, miró al horizonte y dijo una sola frase que dejó helados a quienes lo rodeaban. Ya no tengo nada más que decir. Pocos imaginaron que esas palabras serían una despedida disfrazada de calma. Como un hombre que reinventó el flamenco hasta convertirlo en un lenguaje universal, pudo sentir que el silencio era su única salida. ¿Qué fantasmas lo acompañaban detrás de esa serenidad mítica que todos confundían con sabiduría? Durante décadas, su guitarra fue un puente entre Andalucía y el mundo, pero también una jaula. Cada nota que tocaba era una conversación con su destino, un intento de huir de la sombra de su propio genio. La fama le dio gloria, pero también una presión insoportable, la exigencia de ser perfecto cada noche, cada compás, cada aplauso. Muchos creyeron que Paco de Lucía murió de forma tranquila, disfrutando de su retiro, pero quienes lo conocieron de verdad saben que su final estuvo marcado por la misma contradicción que definió toda su vida: la lucha entre la perfección y la libertad. Hoy conocerás la verdad completa. En la pequeña ciudad portuaria de Algeciras, al sur de España, el sonido de las olas se mezclaba con el taconeo del flamenco. Allí, en 1947, nació Francisco Sánchez Gómez, el niño que el mundo conocería como Paco de Lucía. Su casa era modesta, de paredes encaladas y olor a pescado, pero dentro de esas paredes reinaba una música tan poderosa que ni la pobreza ni la dictadura de Franco podían apagarla. Su padre, Antonio Sánchez, era guitarrista y hombre severo. Sabía que la única herencia que podía dejar a sus hijos era el arte, y por eso, desde los 5 años, Paco debía practicar hasta que los dedos sangraran. Su madre, Lucía Gómez, portuguesa de origen, le dio no solo el apellido artístico, sino también la dulzura que más tarde se transformaría en melodía. «Toca para que se te escuche el alma, no las manos», le decía. El pequeño Paco no fue a la escuela con regularidad. Su aula fue el salón familiar, y su profesor, su propio padre. En un país que aún vivía bajo la represión del régimen franquista, el arte era una forma de respirar. Los cafés cantantes de Andalucía servían como refugio para aquellos que buscaban una identidad entre el miedo y la esperanza. Allí, Paco acompañaba a su hermano Pepe al cante, y juntos se ganaban las primeras monedas mientras los adultos hablaban de censura y de hambre. A los 11 años, su talento ya era innegable. Ganó un concurso local, y un crítico presente comentó: «Ese niño no toca, conversa con la guitarra». Sin embargo, la familia necesitaba sobrevivir, y Paco aprendió pronto que el talento sin disciplina no daba de comer. Su padre lo enviaba a tocar a tabernas donde el ruido del vino ahogaba el compás. Y él, en silencio, aprendía a transformar el ruido en ritmo. El barrio donde creció, entre marineros, gitanos y jornaleros, le enseñó el valor del trabajo duro y la dignidad. Allí conoció el cante jondo, ese lamento ancestral que hablaba de desamor, injusticia y orgullo. Fue en esas noches interminables, con una guitarra más grande que su cuerpo, donde Paco comprendió que el flamenco no era una profesión, sino una forma de existir. El destino le tenía reservada una sorpresa. En una de esas actuaciones locales, fue descubierto por José Greco, el famoso bailarín español que triunfaba en América. Greco quedó impresionado por aquel niño moreno y silencioso, y le ofreció una oportunidad impensable: viajar con su compañía por el mundo. Tenía apenas 14 años cuando abandonó Algeciras para cruzar el océano. Aquella decisión cambiaría para siempre la historia del flamenco. Mientras los demás niños soñaban con huir del hambre, Paco soñaba con el sonido perfecto. Su mundo era un diálogo constante con las cuerdas, un intento desesperado por encontrar algo que no podía nombrar. Y aunque en los años siguientes su talento lo llevaría a conquistar escenarios inimaginables, nunca olvidó el olor del mar de su infancia, ni el eco de las palmas que lo acompañaron en sus primeras noches de música. Porque antes de ser mito, Paco de Lucía fue un niño del sur que aprendió a tocar para sobrevivir, y en ese intento encontró el alma de un pueblo entero. Cuando Paco de Lucía regresó de su primera gira con José Greco, no era el mismo muchacho que había salido de Algeciras. Había visto el mundo, había sentido el vértigo del aplauso,
Y sobre todo había descubierto que el flamenco podía ser más que una tradición. Podía ser un lenguaje universal. A su regreso a España, comenzó a tocar junto a su hermano Pepe, en tablaos y festivales. Pero lo que para otros era rutina, para Paco era laboratorio. Cada noche probaba algo distinto, un rasgueo nuevo, una falseta que rompía las reglas sin perder el alma. En 1967 grabó su primer disco, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía. Tenía apenas 20 años. La crítica lo recibió como a un prodigio, un joven capaz de honrar la pureza del flamenco y al mismo tiempo expandir sus fronteras. Aquellos compases eran un grito de independencia, una declaración de que la tradición no debía ser una prisión. Pero su verdadera transformación comenzó cuando conoció a Camarón de la Isla. Entre ambos nació una conexión casi mística. Camarón tenía la voz que dolía, Paco, la guitarra que curaba. Juntos crearon un sonido que no se había escuchado jamás. Crudo, libre, desgarrado. Su primer álbum conjunto, El Duende Flamenco, fue el principio de una revolución. Las peñas más conservadoras los acusaron de profanar el arte, pero las nuevas generaciones los adoraban. En los barrios, en las radios, en los bares, sus canciones eran símbolo de una España que empezaba a despertar de la censura. Los años 70 fueron su conquista definitiva. Tocó en los grandes festivales internacionales, se codeó con músicos de jazz y de música clásica, y grabó el disco que lo inmortalizaría, Entre dos aguas. Esa pieza instrumental, nacida casi por accidente en una sesión de grabación improvisada, cruzó fronteras y llevó el nombre de Paco de Lucía a los 5 continentes. De pronto, un guitarrista flamenco se convertía en ídolo mundial. Japón, Estados Unidos, Latinoamérica. En cada escenario, el público se rendía ante su virtuosismo, pero dentro de Paco crecía una duda. Cada aplauso era también una presión más. Todos esperan que toque mejor cada noche, pero nadie sabe lo que cuesta sostener esa perfección, confesó en una entrevista. A finales de la década, su nombre era sinónimo de genialidad. Grabó con Al Di Meola y John McLaughlin, 3 guitarras, 3 mundos. La crítica habló de una nueva era. El flamenco ya no era solo un arte del sur, era parte del patrimonio musical del planeta. Sin embargo, mientras su figura crecía, su alma se fatigaba. Paco empezó a sentir que lo habían encasillado, que todos lo querían como símbolo, pero pocos lo entendían como hombre. Entre giras interminables, entrevistas y compromisos, comenzó a preguntarse si había sacrificado demasiado por su arte. El éxito absoluto, paradójicamente, lo alejó de aquello que más amaba, la libertad. Y esa contradicción, entre la gloria y el vacío, sería el preludio de su mayor crisis, porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El mito había alcanzado la cima. Paco de Lucía era aclamado en todos los rincones del mundo, pero en su interior, algo empezaba a quebrarse. La fama no lo llenaba. Los premios no lo hacían feliz. Vivía atrapado entre el público que lo veneraba y un perfeccionismo que lo consumía en silencio. Cada concierto era una batalla contra sí mismo. Cada nota, una exigencia más imposible que la anterior. El primer golpe llegó con la muerte de su compañero más cercano, Camarón de la Isla. En 1992, cuando Paco recibió la noticia, se encerró en su casa de Mallorca durante días. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Dijo después que había perdido a su otra mitad. Sin Camarón, el flamenco le parecía huérfano. Aquella amistad no era solo profesional. Era un lazo espiritual, una complicidad que había desafiado todas las normas del género. La prensa lo retrató como un hombre roto. Y por primera vez, el genio se dejó ver vulnerable. A partir de ese momento, Paco comenzó a alejarse del mundo. Rechazaba entrevistas, evitaba los focos, incluso cancelaba giras sin previo aviso. Muchos creyeron que era soberbia, pero en realidad era miedo. Temía enfrentarse a su guitarra, a ese instrumento que lo había hecho inmortal, pero también esclavo. Su perfeccionismo lo llevó al límite. En los camerinos, antes de salir al escenario, solía quedarse solo, en silencio absoluto, mirando sus manos. Decía que ya no sabía si tocaba por placer o por obligación. Su matrimonio con Casilda Varela, con quien tuvo 3 hijos, también comenzó a deteriorarse.
Paco pasaba meses fuera, y cuando regresaba, era un extraño en su propia casa. La familia, la fama y la música se mezclaban en un caos emocional. En 1997, se separaron oficialmente. Para los medios, fue solo una noticia más. Para él, una herida profunda que nunca cerró del todo. Ese mismo año, durante una gira en México, ocurrió un incidente que muchos aún recuerdan. En medio de una actuación, Paco detuvo el concierto, dejó la guitarra sobre la silla y se retiró sin una palabra. El público pensó que era parte del espectáculo, pero los músicos sabían que algo no estaba bien. Días después, su representante declaró que Paco sufría un cuadro de agotamiento extremo. Algunos medios hablaron de depresión, otros de una crisis existencial. Lo cierto es que aquel momento marcó un antes y un después en su vida artística. También hubo rumores de tensiones con otros guitarristas del nuevo flamenco, quienes lo consideraban demasiado purista, incapaz de aceptar las nuevas fusiones del género. Paco, sin embargo, no se defendía. Su silencio era su única respuesta. No necesito demostrar nada. Ya lo dije todo con mis manos, afirmó en una rara entrevista en televisión. Durante un tiempo, desapareció casi por completo de la escena pública. Se instaló en México, buscando el anonimato. Le gustaba caminar por las playas de Tulum sin que nadie lo reconociera. Decía que allí, al borde del mar, volvía a escuchar el mismo sonido que en Algeciras cuando era niño. El mar era su único testigo. Pero el destino aún tenía reservado un último golpe. En una de esas caminatas, mientras conversaba con su hijo menor, sintió un dolor repentino en el pecho. Era febrero de 2014. Minutos después, el corazón de Paco de Lucía dejó de latir. Murió como había vivido, lejos del ruido, con el mar de fondo y una guitarra descansando a su lado. España entera se detuvo. Los periódicos titularon: "Se ha ido el alma del flamenco". Miles de personas salieron a las calles, y en Algeciras, su ciudad natal, el sonido de las guitarras resonó como un rezo colectivo. Había terminado el viaje de un hombre que nunca buscó la fama, pero que la fama persiguió hasta el final. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Paco de Lucía lo hizo a su manera, transformando el dolor en silencio. Y aunque su cuerpo desapareció, su música empezó a renacer de otra forma, más profunda, más humana. Después de la tormenta vino el silencio. Para muchos, Paco de Lucía desapareció del mapa, pero en realidad estaba reinventándose lejos de los reflectores. Se había exiliado voluntariamente en México, un lugar donde podía caminar sin ser el genio del flamenco, donde la gente lo miraba sin reconocer el peso de su nombre. Allí, entre el rumor del Caribe y el olor a sal, empezó a reconciliarse con su propio destino. Durante años, había vivido atado a la perfección. En su retiro, descubrió el valor de la imperfección. Dejó de practicar horas sin descanso y comenzó a tocar por puro placer, sin partitura, sin público. «Ahora toco para mí», decía. Aquella frase, sencilla pero reveladora, era su manifiesto de libertad. En ese periodo, también volvió a acercarse a sus hijos, a quienes durante mucho tiempo había visto crecer desde la distancia. En ellos encontró una nueva razón para tocar. Les enseñaba acordes básicos, no para que fueran músicos, sino para que entendieran el respeto que se le debe al silencio entre las notas. En una entrevista íntima, confesó: «Durante años creí que lo importante era la técnica, hasta que comprendí que lo esencial es el alma». La industria lo daba por retirado, pero Paco no había terminado de hablar. En 2004 sorprendió al mundo con Cositas Buenas, un disco que mezclaba tradición y modernidad, y que lo devolvió a los escenarios con una fuerza serena, casi espiritual. No buscaba demostrar nada. Tocaba con la calma de quien ya ha ganado todas las batallas y solo quiere disfrutar del aire limpio. Aún así, su salud comenzó a resentirse. Las giras se hicieron más cortas, los conciertos más espaciados. En cada presentación, el público sentía que estaba viendo algo más que un músico, un hombre en paz con su historia. Ya no buscaba la ovación, sino la verdad en cada acorde. En los últimos años, Paco solía decir que el mar era su única patria. Pasaba horas observando el horizonte, guitarra en mano, escuchando los sonidos del viento como si fueran compases invisibles. Para él,
El agua tenía el mismo ritmo que el flamenco, impredecible, pero siempre con alma. Aunque sabía que su tiempo se agotaba, nunca mostró miedo. Lo había entregado todo. Su juventud, su arte, su silencio. Cuando la muerte lo encontró en aquella playa mexicana, lo hizo en el momento más puro de su vida. Ya no era el guitarrista que buscaba la perfección, sino el hombre que había encontrado la paz. Así terminó la caída de Paco de Lucía, no con estrépito, sino con una serenidad que solo los genios alcanzan, porque a veces la mayor revolución no está en romper las reglas, sino en aprender a vivir sin ellas. Cuando Paco de Lucía murió, no solo se apagó un corazón, se cerró una era. En España, los guitarristas dejaron de tocar por un día entero en señal de respeto. En Japón, se organizaron vigilias con velas. En América Latina, los músicos de flamenco improvisaron conciertos callejeros para recordarlo. Fue el homenaje de un mundo entero que comprendió que había perdido algo más que a un virtuoso. Había perdido a un hombre que transformó el silencio en arte. El legado de Paco no se mide solo en discos, sino en la forma en que cambió la percepción del flamenco. Antes de él, el género era visto como una tradición local, casi folclórica. Después de él, se convirtió en una forma de arte universal. Con su guitarra, borró fronteras y demostró que el duende no tenía pasaporte. Su técnica impecable, su precisión y su capacidad para transmitir emoción con una sola nota hicieron que el flamenco se escuchara en escenarios donde nunca antes había sonado. Músicos de todo el mundo lo reconocieron como un maestro absoluto. Eric Clapton lo definió como la guitarra misma hecha carne. John McLaughlin dijo que tocar junto a él era como conversar con un sabio que hablaba en acordes. Incluso en géneros lejanos, como el jazz o la música clásica, su influencia se volvió palpable. Herbie Hancock, Chick Corea o incluso Sting reconocieron que Paco había abierto caminos donde nadie se atrevía a mirar. Pero su mayor legado fue emocional. Enseñó a las nuevas generaciones que la perfección no está en la velocidad ni en la técnica, sino en la verdad. El alma primero, la mano después, solía repetir. Gracias a él, decenas de jóvenes guitarristas se atrevieron a buscar su propia voz, a no imitar, sino a sentir. En conservatorios, academias y calles, su estilo se estudia no como dogma, sino como inspiración. Su influencia también cambió la cultura popular española. En los años de la transición, su música fue símbolo de libertad. Mientras el país despertaba de la dictadura, sus acordes eran un recordatorio de que el arte podía ser resistencia. En cada nota había una España profunda, dolida, pero viva. Su manera de tocar no solo representaba al flamenco, sino al alma misma del pueblo. Décadas después, su figura sigue presente. En Algeciras, su ciudad natal, un monumento lo muestra sentado, guitarra en mano, mirando al mar. Cada año, cientos de personas dejan flores, guitarras pequeñas, o simplemente se sientan frente a él para escucharlo en silencio. En los festivales de flamenco, su nombre se menciona con una mezcla de orgullo y melancolía. Nadie se atreve a llamarlo maestro, sin sentir un nudo en la garganta. También está en los recuerdos íntimos de quienes lo conocieron. Sus amigos cuentan que, en los últimos años, hablaba poco pero reía mucho, que le gustaba cocinar pescado, contar anécdotas simples, y que cuando alguien le pedía tocar, lo hacía con humildad, como si empezara de nuevo. Esa humanidad, esa mezcla de sabiduría y sencillez, es lo que lo hizo eterno. Paco de Lucía no solo cambió el flamenco, cambió la forma en que entendemos la música como verdad, como búsqueda interior. Su guitarra no fue un instrumento, fue un espejo del alma. Cada acorde suyo sigue resonando en quienes aman el arte, recordándonos que la grandeza no está en lo que se toca, sino en lo que se siente. Hoy, más de una década después de su partida, su legado sigue creciendo. Cada generación encuentra en él una enseñanza nueva. Algunos lo ven como el revolucionario que rompió las reglas, otros como el sabio que encontró la paz. Pero todos coinciden en algo. Paco de Lucía no fue un músico más. Fue un lenguaje, una emoción, un puente entre el cielo y la tierra, porque el tiempo podrá borrar nombres, pero no sonidos. Y mientras haya una guitarra que respire, Paco seguirá vivo en cada cuerda, en cada compás, en cada silencio que aún nos conmueve.
El mar que lo vio nacer fue también el último testigo de su silencio. Paco de Lucía se marchó sin ruido, sin despedidas, como si su alma hubiera decidido seguir el compás de las olas, hacia un lugar donde la música no necesita cuerdas. Pero su eco sigue allí, en cada rincón donde alguien acaricia una guitarra buscando entender lo que él ya sabía, que el arte verdadero no se toca con las manos, sino con la vida entera. Su historia no fue la de un hombre perfecto, sino la de un ser humano que se enfrentó a sus límites y los transformó en belleza. Desde las calles de Algeciras hasta los escenarios del mundo, Paco llevó el alma del flamenco más allá de cualquier frontera. Y al final, cuando todo parecía consumido por la fama, eligió lo único que siempre fue suyo: el silencio. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora qué secreto ocultaba Camarón de la Isla detrás de su voz más pura, en el primer comentario.